El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy la palabra de Dios, tanto la primera lectura como el Evangelio, nos viene a presentar una nueva opción. Habíamos oído en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, cómo Dios creó al hombre y a la mujer, y cómo Dios quería que el hombre y la mujer no estuvieran solos, se unieran y tuviesen una familia. Y dejó lo que era el matrimonio. Pero en la lectura de hoy vemos algo distinto, una propuesta nueva. Isaías 7, del 10 en adelante, el Señor dice a Ahaz: pide una señal. Como Ahaz no quiere pedir una señal, Dios mismo le va a dar una señal. Y la señal que viene a darle Dios es ya no una mujer que se casa con un hombre y tiene muchos hijos. La señal ahora va a ser, Isaías 7, 14 específicamente, la señal que le va a dar es algo distinto, nunca visto, pero es una propuesta nueva que trae Dios para nosotros. Dice el 7:14 Isaías, ustedes lo van a escuchar ahorita de la Biblia Reina Valera: he aquí que la Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. Dos cosas. Isaías, búscalo, eso lo va a encontrar hoy. Dos cosas. La Virgen, ¿qué está diciendo la Biblia? Que normalmente una mujer puede casarse y parir muchos hijos. Es decir, esa va a ser muy fecunda.
Pero en el Antiguo Testamento, la virgen, una mujer virgen, era más bien como una maldición, porque no podía ser fecunda. Pero Isaías viene a dar una señal y ahora va a mostrar que una mujer que antes era desechada por ser virgen, ahora va a poder ser fecunda. Y si es verdad que no va a parir muchos hijos, porque dice Isaías que va a parir un solo hijo, ¿ya lo encontró? 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen... Aquí está. La Virgen, que antes la virginidad no era tomada en cuenta, era una desgracia más bien, toda mujer, por eso a los 12 años, 13 años ya tenía que estar mirando, tener el esposo, porque tenía que ser fecunda, y solamente teniendo su esposo y teniendo muchos hijos, siendo fecunda, esa era la muestra de que Dios estaba con ella. Así recibía las bendiciones de Dios. Pero en este caso, Dios propone una virgen, va a quedar embarazada, va a ser fecunda. ¿Y cuántos hijos va a dar? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. A diferencia de una mujer casada normal, que dará a luz muchos hijos, muy fecunda, ahora presenta que la Virgen, entonces la Biblia va a resaltar lo que es la virginidad, lo que es la pureza, lo que es, llamaríamos así, una mujer en el caso femenino, un hombre en el caso masculino, que le consagra a Dios su sexualidad. No va a ser fecundo o no va a ser fecunda en tener muchos hijos, pero tampoco va a ser un desgraciado o desgraciada como en el Antiguo Testamento, sino que si es verdad que no va a ser fecundo, si no va a ser fecunda, porque no va a tener muchos hijos, Dios le va a dar la dicha de no tener muchos hijos, pero sí va a ser fecundo o fecunda espiritualmente hablando, dando a luz un hijo que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De aquí es donde la iglesia resalta la pureza en la mujer y en el hombre, la pureza en el cristiano, y aquí es donde la iglesia llama a muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, a consagrar a Dios su sexualidad, su vida. Y ya no será fecundo como su papá o su mamá, que engendraron muchos hijos, va a ser fecundo como la Virgen María, que fue capaz entonces de traer al mundo, sin tener relaciones sexuales, traer al mundo a Dios, al Emmanuel, a Jesús, un solo hijo, nada más ni nada menos, pero con eso basta. Trae a Dios al mundo. Y eso es una señal que Dios dejó, según dice Isaías. Dios da una señal. Va a ser fecunda espiritualmente a la persona que consagra su sexualidad a Dios. La hace fecunda. No va a parir muchos hijos, pero va a traer al Salvador. Va a traer al Emmanuel. Le va a dar a conocer al mundo al Emmanuel. Va a ser la señal que Dios da a un mundo donde lo más importante es la sexualidad. Y en pleno siglo XXI, donde el sexo es lo más importante, donde todo se vende y se compra por el sexo, donde los medios de comunicación, las propagandas, todo es sexual, donde los hombres y las mujeres dicen, sin sexo no hay vida, vuelve a resaltar entonces la señal de Dios. La señal. Dios mismo le va a dar una señal. He ahí una virgen. Las jóvenes que son capaces de consagrar su sexualidad podrán ser fecundas espiritualmente, trayendo al mundo a Cristo, al Emmanuel,
al Dios con nosotros. Igualmente los jóvenes, hombres que se consagran para el Señor, podrán darle a la gente, al mundo, a ese Jesús. Y qué casualidad, que no solamente Isaías lo presenta, y en la Virgen María, sino que Jesucristo, véanlo ustedes, Jesucristo, ¿se casó? No. ¿Por qué no se casó? Porque precisamente la señal que Dios viene a darle, una nueva señal, viene a darle un nuevo estilo de vida para que seamos fecundos espiritualmente, Jesucristo lo practicó, no se casó. O sea, su sexualidad fue consagrada, su sexualidad fue ofrecida y ahora quedó infecundo porque no se casó, quedó infecundo porque no tuvo sexo, no, fue más fecundo que cualquiera, trajo más hijos que cualquiera, tanto la Virgen María, virgen, como Jesús fue capaz de ser más fecundo que los demás. Así la Biblia entonces nos viene a mostrar que la señal que Dios nos da en medio del mundo es que podemos consagrar también nuestra sexualidad a Dios, que es una manera, es un estilo distinto, eso no existía. Viene y lo propone Isaías, lo asume Jesús, Jesús vive así, no se casa, por algo no se casa, nos trae un nuevo estilo de vida. Y en Mateo capítulo 19, San Mateo capítulo 19, en el versículo 12, Jesús viene a proponer ese estilo de vida, el que dice Isaías, la Virgen no va a concebir muchos hijos, no va a ser muy fecunda como los demás, pero va a dar a luz un hijo, al Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús no se casó, pero fue muy fecundo, muchos hijos para Dios. Pero, ¿y eso solamente para la Virgen y para Jesús? No. Jesús hoy lo propone en el Evangelio de San Mateo capítulo 19, versículo 12. Jesús dice que hay unos que no tienen sexo porque nacieron incapacitados para el sexo. Otros que no tienen sexo porque los caparon. Pero otros que no tienen sexo porque consagran su sexualidad a Dios, como lo hizo la Virgen María, como lo hizo Jesucristo. Véanlo. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Qué significa eunucos? Personas incapacitadas para el sexo, pero que nacieron así. Dice Jesús, pues eso no es ninguna virtud. Eso pues les tocó, ¿qué vamos a hacer? Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Los caparon. En el caso de los reyes tenían muchas mujeres y ponían a trabajar todo hombre que le trabajaba al rey tenía que ser capado. Porque si iba le preñaba a una mujer, el rey tenía que criarle chino a otro. Entonces los capaban antes de trabajar con el rey. Y eso por eso dice la Biblia que tenía que ser, eran eunucos porque lo hacían los hombres. Pero ojo, aquí viene ese estilo del que Isaías dice que es una señal que Dios dará al mundo. Ese estilo que vivió la Virgen María y ese estilo que vivió Jesús, véanlo. Y hay eunucos que se hicieron a sí mismos. Sí funcionan. No son incapacitados para el sexo. No fueron capados. Pero se hicieron eunucos a sí mismos. Eso es una joven que se consagra a Dios. Eso es un joven que se consagra a Dios. Se hicieron eunucos, es decir, le ofrecieron a Dios su sexualidad. ¿Por qué? Por causa del reino de los cielos. Por un motivo, por causa del reino de los cielos. ¿A ejemplo de qué? De esa señal que Isaías les dice, allá la Virgen quedará embarazada sin tener sexo. Y como fruto de ese no tener sexo, de consagrarle su sexualidad al Señor, entonces nos va a traer al Salvador.
Pero el mismo Jesucristo tampoco se casa. Ahora aquí dice Jesús que hay personas que por amor al reino de los cielos, porque quiere tener esa amistad más cercana con Dios y consagrarle esa su vida a Dios y ser fecundo espiritualmente más que los demás, consagran su vida por amor al reino de los cielos. ¿Y qué más dice? El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pero también aclara que esto no lo pueden recibir todos, pero el que lo pueda recibir, que lo reciba. De ahí que, por ejemplo, los protestantes critican a los católicos, dicen, ¿dónde aparece en la Biblia que hay mujeres que pueden ser religiosas, monjas, consagrando su sexualidad a Dios? Eso no lo dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que hay hombres sacerdotes que tienen que consagrarse al Señor para ser fecundos espiritualmente y tener hijos espiritualmente y por eso lo llaman padres? ¿Eso no lo dice la Biblia? Claro que sí lo dice la Biblia. Pero no solamente lo presenta Jesucristo como una opción para los jóvenes. Esto decirlo para los jóvenes de hoy es una locura. Es una locura que no lo cura ni el cura. Y si el cura lo cura, es una locura del cura. Esto el mundo no lo entiende. Decirle a los jóvenes que están contaminados por la sexualidad de los medios de comunicación, por este mundo que les brinda y les dice es una oferta, el sexo es lo maximito, la oferta sin sexo no se puede vivir, la oferta, sexo por todos lados, las propagandas, todo va relacionado, las ventas, todo va relacionado con el sexo. Decirle a un joven conságrese al Señor, decirle a una muchacha conságrese al Señor, es mentarle la madre. Es insultarle, es frustrarle su vida, es castrarle, es no permitir que esa persona sea fecunda, según el mundo. Pero ese mundo que le dice a los jóvenes, el sexo es lo maximito, disfruten del sexo, ese mismo mundo que le dice, usted tiene que ser fecundo, le dice, si queda embarazada, mate al niño. Pero ¿cómo? Antes no le decía que tenga sexo porque tiene que ser fecundo, ahora le dice que mate al niño. Pero ese mismo mundo que le dice, tiene que tener sexo para que sea fecundo, ese mismo mundo le dice, utilice preservativos, aunque sean abortivos, para que no vengan niños al mundo. Pero bueno, ¿y no le ha dicho que eso es lo mejor? Ahora manda a que mate a los niños, aunque utilice preservativos, esos abortivos, para destruir. Entonces no entiendo. ¿Por qué no se le enseña a los jóvenes que hay otra manera de ser fecundo? La fecundidad espiritual. Por eso al sacerdote, para recordarle que es fecundo espiritualmente, se le llama padre, porque tiene muchos hijos. Esto está expresado en las Sagradas Escrituras. San Pablo no se queda atrás. San Pablo viene y habla como con más claridad. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 8, o si quiere lo leemos desde el 7 y 8, 1 Corintios 7 y 8, nos presenta esto que los protestantes jamás han leído y cuando pasan por aquí, lo pasan corriendo o lo saltan para no leerlo y jamás nunca lo van a escuchar en una iglesia protestante, jamás nunca. Esto no lo predican los fulanos pastores. Eso no existe en la Biblia, aparentemente para ellos. Y no hay un católico que se lo muestre. Y por eso los protestantes siempre andan diciendo, ¿por qué los curas no se casan? La Biblia dice que tienen que ser casados. En ninguna parte de la Biblia dice que pueden ser solteros. Nunca han leído esto, escúchenlo. Y es una propuesta para los jóvenes. Jóvenes, hay otra manera de ser más fecundos todavía, consagrándole su vida al Señor, su sexualidad al Señor.
sea hombre o sea mujer. Eso se puede hacer. El mundo dice que no, pero es una señal que Dios le da al mundo y Dios le hace fecundo, tan fecundo que la persona que consagra su vida al Señor es capaz de hacer como la Virgen María, darle al mundo al Emmanuel, al Dios con nosotros, hacer presente a Dios en medio del mundo. Y esa es la tarea de la religiosa, y esa es la tarea del sacerdote, del religioso consagrado al Señor. Escuche como dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Todavía no sabemos cómo era Pablo. ¿Casado? ¿Soltero? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Aquí entonces la Biblia dice que hay varios dones de Dios, uno de una manera y otro de otra. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pero todavía no estamos claros. Vamos a ver qué dice el 8. Digo, pues, a los solteros... Ya está hablando en castellano. A los solteros... y a las viudas. Que también están solteras, obligadas, porque se les murió el marido. Qué bueno fuese quedarse como yo. A los solteros y a las viudas les digo, lo mismo de Isaías. ¿Quieren ser fecundos espiritualmente? ¿Quieren dar a luz a un solo hijo? No a muchos, sino a un solo, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Hay una manera, la de la Virgen María. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Va a traer al mundo al Emmanuel, pero conságrele su vida al Señor. ¿Otra vez? A los solteros. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásase. Pero si no es obligatorio, no es obligatorio. Pero si usted no se quiere quedar soltero, está la opción también de casarse, dice Pablo. Pero San Pablo no niega como los protestantes la opción que tomó Cristo, no casarse. O la opción de la Virgen María, mantener la virginidad para hacer presente al Emmanuel, al Dios con nosotros en la humanidad. Esa opción está. ¿Y por qué Pablo dice que es mejor no casarse? ¿Por qué dice Jesucristo que hay algunos que no se casan por amor al reino de los cielos? ¿Y cómo podrán ser fecundos? Y entonces, ¿qué trabajo van a realizar en medio de la comunidad? En el versículo 32 lo expresa San Pablo. 1 Corintios 7, 32. ¿Qué trabajo entonces va a presentar? Entonces, ¿cómo va a ser fecundo en medio del mundo? Si no va a tener hijos, ¿para qué vino este mundo? Vamos a escuchar. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Va a ser fecundo dedicándose a las cosas del Señor. Y al dedicarse a las cosas del Señor, entonces hará presente al Emmanuel, Dios con nosotros en medio del mundo. Se ha dedicado a las cosas del Señor. De cómo agradar al Señor. Y se preocupa de cómo agradar al Señor. Y de esa manera va a ser muy fecundo espiritualmente. El casado. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. El casado corre un riesgo. El casado corre el riesgo de dedicarse a las cosas del mundo. ¿Por qué? Primero, porque tiene que responder por su hogar. Y tiene que dedicarse al trabajo. Y al dedicarse al trabajo, tiene que tener contacto con el Dios dinero, que le puede cegar los ojos y el corazón. Y entonces tendrá que preocuparse simplemente por las cosas materiales, porque tiene una excusa perfecta. Tengo que mantener a mi esposa,
tengo que mantener a mis hijos. Y como estoy trabajando, no tengo tiempo para ir a misa. Y como llegué cansado del trabajo, no tengo tiempo para orar ni para leer la palabra de Dios. Y como tengo que trabajar, me olvido de las cosas de Dios. Y como tengo dinero porque trabajo, no necesito a Dios. Y como tengo dinero porque trabajo, todo lo compro con el dinero. Incluso quiero comprar el cielo con el dinero. Y el dinero ciega los ojos. Pablo dice, el casado se preocupa por las cosas del mundo. Repítalo. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y se preocupa de cómo agradar a su mujer. Se centra en eso. Vamos a ver la mujer ahora. Vean que también la mujer puede consagrar su sexualidad a Dios, no solamente el hombre. Hay asimismo diferencia entre casada y doncella. Casada y doncella, la que consagra su sexualidad al Señor. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. La que consagra su sexualidad al Señor se preocupa por las cosas del Señor, y escuchen lo que viene. Para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Esto no lo predican los evangélicos. Esto es imposible que una mujer o un hombre que consagre su sexualidad a Dios sea santo. Pero Pablo dice, sí, puede ser santo en su cuerpo y en su espíritu. ¡Ah, bárbaro! ¿Y por qué esto no se le predica a los jóvenes? ¿Y por qué el mundo no le da a conocer esto a los jóvenes? Porque esto es un don, es un regalo, es una gracia de Dios. Porque esta es la propuesta que Dios trae, tanto a hombres como mujeres, que quieran ser fecundos espiritualmente, que no quieran dar a luz muchos hijos, sino al Emmanuel, al Dios con nosotros, quiera presentárselo al mundo. Es un estilo de vida espiritual. Ojalá y aquí de la Florida y los que nos siguen a través de las redes sociales, muchos jóvenes tomaran la iniciativa de consagrar su vida al Señor, su sexualidad al Señor. Sería una señal en medio del mundo. Cuando hoy los jóvenes se mueren pensando que el sexo es lo maximito, descubren que no, que a través del sexo muchos se han contagiado del SIDA o de otras enfermedades sexuales. Son esclavos sexualmente, se han prostituido, se han vuelto nada sexualmente. Han adquirido una esclavitud en la vida. Y no saben que existe la libertad de consagrar su vida al Señor y no ser esclavos del sexo. El mundo de hoy es esclavo del sexo. Y Dios propone una manera de ser libre de esa esclavitud. Hombres y mujeres. Jóvenes, hay otra opción. Hoy cuando casi todas las mujeres se quejan y dicen, hoy no, yo casarme, ni loca. Los hombres, yo casarme, ni amarrado. Perfecto, dice Pablo. Entonces no se case, conságrele su sexualidad a Dios. Ah, no, tampoco. Entonces, ¿qué quiere? Prostituirme. ¿Prostituirse? ¿Cree que eso es lo correcto? En Mateo capítulo 5, versículo 8, Jesús dice que no, que eso no es lo correcto. Que lo más correcto es tener un corazón puro, limpio. Lo más correcto no es prostituirse, como es la opción, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres que han salido de Venezuela? Se dice que de 7 millones, 8 millones de personas han tenido que huir del país. De entre esos 7, 8 millones de personas que han tenido que huir del país, ¿cuántas mujeres han tenido que salir? Y de esas cuántas mujeres que han tenido que salir, desgraciadamente, la mayoría ha tenido que prostituirse. Se ha prostituido para poder salvar, diríamos así, su vida material.
su vida física, pero no le importa la vida espiritual. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué no le enseñamos a los jóvenes, por qué no le enseñamos a los niños a ser limpios de corazón desde pequeños? ¿Por qué? Esta propuesta la da hoy el Señor. Y es una propuesta para todos nosotros. Y tenemos que luchar en medio de un mundo corrompido, prostituido. Tenemos que luchar para adquirir lo que dice Jesús, la pureza del corazón. Esa es la lucha constante. No solamente los solteros, también los casados. Es una lucha constante y el Señor hoy la propone, mostrando que el que es capaz de consagrar su sexualidad, tanto como soltero como casado, eso sería la castidad, puede dar al mundo al Emmanuel, al Dios con nosotros. Que el mundo de hoy no permita a los jóvenes experimentar la pureza del corazón es triste. Pero sin embargo, la palabra de Dios allí está al descubierto. Está la palabra de Dios expuesta a los cuatro vientos, para que la gente que quiera oírla y que la quiera practicar. Algunos dicen, es que si no tiene sexo se va a enfermar. Pues realmente son muy pocas las personas que se han enfermado por eso. Más bien, hay miles y miles de personas que se han enfermado por tener sexo. ¿O no? Y ahorita como están las enfermedades sexuales, peor todavía. Pero eso no lo dicen. Pero eso no se lo enseñan a los niños. Pero eso no se lo enseñan a los jóvenes. Es más, hay redes de prostitución. Ahorita, como decía, con tantas mujeres que están huyendo del país, no más, aquí mismo en Venezuela y en el vecino país de Colombia y en otros países donde van, hay redes de prostitución, donde agarran a las jovencitas para que se prostituyan. Les ofrecen un trabajo, no les dicen de qué trabajo es, y cuando llegan allá, les quitan los papeles y las ponen a prostituirse. ¿Qué más hacen? Y les obligan. ¿Qué más hacen? Pero Dios trae una propuesta hoy. He aquí que la Virgen no dará a la luz muchos hijos, dará a luz uno, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y es una señal que Dios pone en el mundo. Cada joven, hombre, sacerdote, consagrado al Señor, quien sea, que le consagre su sexualidad al Señor, es una señal en medio del mundo. Cada muchacha, jovencita, que consagre su sexualidad al Señor, es una señal de Dios en medio del mundo. Una señal de pureza, una señal de castidad, una señal de virtud, una señal de que Dios está con él. Pero también es una señal de que existe el reino de los cielos. Pues por amor al reino de los cielos ha sido capaz de consagrar su vida al Señor. Papá Dios, te damos gracias porque hoy nos llamas a tener la pureza del corazón. Te damos gracias porque hoy nos invitas a ver que hay dos estilos de vida. Uno a través del matrimonio y ser fecundos con muchos hijos, materialmente hablando. Y otro a través de consagrar la sexualidad a Dios para ser fecundo espiritualmente, trayendo solamente al Emmanuel, al Dios con nosotros. Señor, que nosotros podamos mantener un corazón puro, limpio, en medio de este mundo corrompido, que hace de la sexualidad algo sucio, algo de venta y compra, algo de prostitución.
Señor, que los niños, que los jóvenes vean otra alternativa y desde pequeños aprendan a vivir en la libertad de los hijos de Dios y aprendan a vivir en la vida del Espíritu y no la vida de la carne. Amén.